bienvenidos a nuestro segundo episodio de Negocios Globales Podcast, el podcast del Programa de Negocios Internacionales de la Corporación Universitaria de Asturias. Inspiración universitaria para el aprendizaje sin límite. Recordemos que este espacio es un espacio creado para discutir temas de interés, temas cruciales en el mundo de los negocios y el comercio internacional. Yo soy Harold Bustamante, coordinador del programa, y hoy tendremos un fascinante tema y coyuntural que es el impacto geopolítico y comercial de China con el resto del mundo. Hoy vamos a discutir cómo China se ha consolidado como la fábrica del mundo y qué implicaciones e incidencias tiene para con el resto del mundo, especialmente con los países latinoamericanos. Hoy en día se cumplen 40 años de las relaciones diplomáticas establecidas para con China, con nuestro país, con nuestro territorio colombiano, y es que desde su ingreso en el 2021 a la Organización Mundial de Comercio, China ha transformado el dinamismo de hacer comercio y desarrollar los negocios internacionales. Sin embargo, pues hoy vemos que se ha generado diferentes coyunturas y se ha presentado diferentes guerras comerciales. Para el caso más puntual del contexto colombiano, tenemos una ventaja: hemos podido realizar exportaciones, importaciones. Dentro de las importaciones que hacemos con China encontramos maquinarias, aparatos eléctricos, tecnología, vehículos y sus partes, y pues como contraprestación pues nosotros estamos exportando materias primas. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, el profesor Víctor Hugo Juárez, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela. Víctor es magíster en integración regional de la Universidad Latinoamericana y del Caribe y docente de nuestra institución. Su experiencia en análisis e investigación sobre las relaciones multilaterales y geopolítica lo convierte en una persona ideal para discutir en este tema tan relevante. Cuenta con experiencia como analista y colaborador en distintos medios de comunicación, televisivos, radiales, digitales. Entre ellos ha participado en Blue Radio Colombia, La Voz América, entre otros. Entonces, profesor Víctor, bienvenido. Muchas gracias, profesor Harold, por estar nuevamente en este espacio de intercambio de experiencia, y para mí es un honor y dispuesto a colaborar en cualquier aporte para el entendimiento de las dinámicas de los negocios globales. Listo, profe, muchas gracias. Para comenzar y entrándonos en materia, nos gustaría que nos contextualizara este tema. ¿Por qué o cómo describirías ese impacto geopolítico, ese impacto coyuntural que estamos teniendo ahorita con China y esa influencia que tiene con el resto de las naciones? Bueno, tu pregunta es muy pertinente porque creo que parte de la idea de ir entendiendo de que hay nuevos actores internacionales. Ya el mundo no se divide principalmente entre Estados Unidos y lo que se planteó en la época de la Guerra Fría, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y también después la caída del muro de Berlín, que era el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Hoy día hay nuevos actores, no solamente están los países de la Unión Europea, sino China. China es una potencia emergente que está enviando un mensaje claro al mundo de que entiende las relaciones globales, los negocios internacionales a partir del control comercial. Entonces, sin lugar a dudas, creo que es un elemento fundamental para tratar de entender cómo nos está viendo China y cómo quiere China posicionarse como la primera economía a escala internacional. Excelente, profe, lo encuentro muy interesante. ¿Nos podrías profundizar un poco más de cómo China tiene ese dominio de las principales rutas marítimas en el mundo? ¿Cuáles y cómo pueden ser esas implicaciones hablando para el mundo de los negocios internacionales? Bueno, en primer lugar, el dominio de China, si tú me preguntas, ¿China actualmente controla el mundo? Sí, sí lo controla, y hay datos que lo respaldan a través de los distintos organismos multilaterales, los mecanismos también de estudio de las principales universidades y escuelas de negocios. Por ejemplo, te doy un dato.
En este caso, el control marítimo de China se ve reflejado cuando de los terminales portuarios con propiedad china, China tiene una relación con 88 de ellos con inversión directa o indirecta, es decir, a través de empresas públicas que funcionan con capital chino, o también lo que se conoce con el concepto de empresas mixtas, es decir, que trabaja con capital público y privado del aparato gubernamental chino. Entonces, en este orden de ideas, creo que es fundamental entender el tema. ¿Por qué? Porque las zonas marítimas, las principales zonas marítimas de Estados Unidos, de América Latina, de Europa Central, de Europa del Este, y evidentemente su área de influencia próxima, que es el área del Asia-Pacífico, China evidentemente tiene una participación directa, por ejemplo, en espacios como el Canal de Panamá, el Estrecho de Hormuz, el Estrecho de Gibraltar, el Estrecho en Singapur, estrechos o espacios fluviales en Yakarta. O sea, es decir, China plantea, por ejemplo, uno de los datos también más interesantes, que de los 57 puertos más importantes del mundo, en estos 7 funcionan desde el punto de vista de operación logística con capital directo de empresas chinas. Entonces es un dato importante porque nos llama a entender cómo China, sobre todo posterior a la pandemia, posterior a lo que tiene que ver o está vinculado al tema de el proceso acelerado que se generó en el marco de la lucha contra el COVID-19, planteó un posicionamiento en enclaves comerciales muy estratégicos del mundo, y donde actualmente nos ofrece un panorama en el cual básicamente alrededor del 72% del comercio internacional pasa a través de alguna vinculación con el gigante asiático. Profe, encuentro muy interesante lo que nos está planteando, y yo creo que para todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, pues es un tema crucial en el mundo de los negocios. Hoy no podemos decir que el resto de las naciones tienen un grado de dependencia con China, llámese tema de exportaciones, importaciones, incluso algunos instrumentos o formas de financiación para realizar proyectos de cooperación con esos países. Sin embargo, pues podríamos, y le surgiría como ese interrogante, que el modelo o el crecimiento económico de China pues no es perfecto todavía. Sin embargo, como su merced lo evidencia, ha tenido un crecimiento exponencial, pues eso tiene, digamos, consecuencias o impactos en otras áreas, ¿no es cierto? Lo podríamos tocar así, y de cómo ha tenido, digamos, un enfoque de consumo interno para poder posteriormente potencializar sus industrias y llevarlas a diferentes mercados internacionales, y claramente pues logrando, digamos, estrategias, alianzas de cooperación en ese contexto. Fíjate que hay un dato interesantísimo, que es el índice de conectividad marítima. El más cercano competidor de China, que es Corea del Sur, apenas tiene un índice aproximadamente de 112 transacciones o actividades de conectividad marítima. China tiene 172. Es decir, un país cuando casi duplica, triplica a su más cercano competidor, que es Corea del Sur, en un área estratégica de China, ahí tú te puedes evidenciar de que China plantea una presencia muy agresiva, muy sostenida, muy sistemática, y como lo dijimos al principio de esta conversación, de este podcast, China entiende que controla el mundo no a través de las armas, no a través de conflictos internacionales, desde la tesis tradicional de la guerra, sino su posicionamiento en el mundo es a través del tema financiero. Controla o domina el mundo a través de la creación de una nueva arquitectura financiera internacional, y a su vez a través de un dominio férreo, constante y permanente del comercio internacional. Excelente aporte, profe. Y para considerar también es muy relevante de cómo al inicio pues les comentaba algunos de los bienes y servicios que como colombianos nosotros pues tenemos acceso a ello, y para nadie es un secreto que cada vez
más tenemos mayor facilidad, sin ser expertos, de estar inundados de productos chinos en todos los contextos. Por ejemplo, hoy China, como su merced lo decía, profe Víctor, es una potencia, llamémoslo, en productos manufactureros. O sea, un estudio revela más o menos que un 35% de los productos que están a nivel global pertenecen o son procedentes de China. Entonces creo que son, digamos, grandes conclusiones para este tema. No, y además que China está planteando ahorita un comercio, un cambio, un punto de fisura, un antes y un después en la producción del comercio internacional. China ahorita se está dedicando a generar productos con o asociados al tema de sostenibilidad ambiental. No es casual que, y ahorita vamos a abordar el tema ya a profundidad, la presencia de muchas empresas chinas, por ejemplo en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, produciendo a gran escala y a bajo costo los denominados carros eléctricos o carros que funcionan con energía limpia. Está planteando básicamente que ellos quieren tener un mercado, una presencia, y no es casual también que el ahora presidente electo Donald Trump y todo lo que es su visión del comercio internacional plantee también el desarrollo de una estrategia para poder desde Estados Unidos, que es el concepto que ellos vienen manejando del Make America Great Again, o sea, volver a Estados Unidos a la producción tradicional, y a través de la alianza que tiene con el dueño de Twitter, Elon Musk, ir avanzando en un proceso de producción de carros, los carros Tesla, para bajar los costos de producción de estos carros y que sean de fácil acceso por parte del consumidor tradicional. Y se convierte entonces, profe, para una oportunidad para nuestros estudiantes, para los profesionales de comercio, de negocios internacionales, ver qué estrategias de diversificar la canasta exportadora, por ejemplo, nosotros, si ve que su merced lo planteaba, desde el COVID se ha disminuido un poco el consumo, pues cómo nosotros como colombianos podemos llegar con lo que somos fuertes, con nuestras ventajas comparativas, competitivas a ese mercado, y poder pues tener, ¿no es cierto?, un mayor flujo de divisas para nuestro país. Y lo segundo que te quería comentar, y que lo has planteado, que considero muy relevante, es precisamente cómo ha transformado ese modelo económico. Una de las principales críticas de ese auge, ese crecimiento, es que no ha tenido esas consecuencias de los recursos, de la escasez que estamos viviendo, y por eso se me hace muy relevante de que hoy ya se preocupen y tengan, digamos, otra mirada, no solamente crecer y expandirse, sino también lograr un impacto para poder generar, digamos, procesos de manufactura, de transformación y su impacto social y ambiental detrás de esos productos. Ahí yo creo que debemos cambiar también nuestra percepción de China. La gente piensa que China es un país grandísimo, con fábricas donde hay 1.000 personas, 800.000 personas trabajando todo el día. No es tan así. China ahorita está dedicándose a productos más especializados, está invirtiendo mucho en tecnología, está invirtiendo en tratar de ir cambiando ese imaginario de que lo barato sale de China y generar productos a muy bajo costo, con muy buena calidad, y que tenga también apuesta estrategias de innovación que evidentemente le da el plus en los procesos de internacionalización empresarial de todo lo que tiene que ver con el aparato corporativo de las empresas chinas. Yo básicamente creo que China está concentrado en cambiar esa imagen en el mundo. No somos la gran fábrica, la gran maquila donde todo el mundo tenemos y trabaja más de 12 horas diarias. Sí se puede presentar, pero China ya está apuntándole a temas mucho más específicos, y creo que el comercio internacional, y esto aprovecho la oportunidad para decirlo con toda la responsabilidad, creo que el comercio internacional de los próximos años se va a centrar no tanto en los productos tradicionales, sino en los productos tecnológicos, productos que manejen especialmente el tema de la inteligencia artificial.
Profe, para continuar hablando de proyectos ambiciosos que tiene China, pues es un tema muy relevante que me gustaría tocarlo con su merced, y es la nueva ruta de la seda 2.0 que busca precisamente revitalizar las antiguas rutas comerciales y conectando diferentes continentes como es Asia, Europa, África, incluso ahorita ya América Latina en este ambicioso proyecto. Entonces, me gustaría que nos tocaras, que nos ampliaras más la información en qué implicaciones geopolíticas a escala global representa la activación por parte de China de esta nueva ruta de la seda. Primero es importante que en términos pedagógicos no podemos siempre estar o darle importancia al tema de ser lo más pedagógico posible. Yo creo que la ruta de la seda es una especie, o este nuevo proyecto es un replanteamiento de la visión original que tenía China del comercio. Es decir, la ruta de la seda, como nos indica los mapas, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, nos plantea dos escenarios, tanto una ruta terrestre y marítima, y que sale o que se direcciona desde las plataformas portuarias, los puntos donde se elaboran los productos de las fábricas en China, y va básicamente a todo lo que tiene que ver con Europa del Este, Europa Central, y tiene también una influencia en el continente africano. Creo que lo que está planteando China ahorita, o cómo lo veo, considero que China está no solamente conservando estas rutas tradicionales, sino también extendiendo su mirada al mundo y diciendo: no solamente queremos comercializar con África y con Europa, no solamente queremos comercializar con Europa del Este, sino también volteamos la mirada del mundo, volteamos esa visión geopolítica que tenemos de nuestra visión comercial, y nos concentramos en la zona de la alianza o el espacio de cooperación del Asia-Pacífico, y ahí entra Colombia a jugar. ¿Por qué? Porque en esta zona de cooperación Asia-Pacífico, evidentemente, Colombia tiene un papel fundamental, no solamente como un miembro fundador en el año 1969 de la Comunidad Andina de Naciones a través del Acuerdo de Cartagena, sino también una presencia como miembro fundador de la Alianza del Pacífico, en el cual comparte una visión conjunta del comercio con países como China, Perú, en este caso México, Chile, Perú. Entonces, en ese sentido, creo que Colombia debe apostarle a esa visión de negociar con China, de tratar de ir acelerando un proceso o un tratado de libre comercio, pero desde los espacios naturales de integración regional, como es la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina de Naciones. ¿Qué implicaciones para el mundo tiene esta ruta de la seda? Se pierde de vista. No solamente las implicaciones desde el punto de vista de productos comerciales, sino algo que mueve el mundo, que es la energía. Los proyectos energéticos de China, los gasoductos, los oleoductos, todo lo que tiene que ver la conexión y la generación del procesamiento del combustible tradicional, también hay una apuesta de China. China se está concentrando en muchas ocasiones en el tema de las energías alternativas o las energías limpias, pero ellos no pierden, y eso es un llamado también para Colombia. Aquí se viene planteando, sin caer más allá en temas tan locales, aquí se viene planteando de la noche a la mañana desaparecer la producción de petróleo o la de gas, o lo poco que puede aportar empresas como Ecopetrol. No, es que tú para poder fortalecer y poder armar la industria de energías sostenibles, la industria de energías limpias, necesitas la industria de energías tradicionales. Y eso es lo que está haciendo China. China, por un lado, mantiene sus niveles de producción, mantiene sus niveles de consumo de energía, mantiene también una posición geopolítica fundamental, sobre todo en el tema energético, y cómo va siguiendo esa volatilidad del precio del petróleo, y por otro lado está también apostándole a energías alternativas como la energía eólica, como proyectos. Y es también fundamental porque esta estrategia de la ruta de la seda se une
con el fortalecimiento de, no solamente, ya lo vamos a hablar más adelante, de proyectos megaportuarios como lo que acaba de inaugurarse en Perú, sino nada más y nada menos que China está detrás de la construcción del canal interoceánico. En el caso de Nicaragua, ya está teniendo cierta influencia en el canal de Panamá, que ahorita está teniendo problemas de navegabilidad o de navegación por el tema del cambio climático. Entonces yo creo que la apuesta de la Ruta de la Seda es una apuesta muy contundente de llegar al mundo a través del Asia-Pacífico, del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, y totalmente creo que Colombia debe apostarle a esa visión por parte de los mecanismos de integración naturales que tiene y que siempre ha sido parte. Profe, entonces poniéndolo en otro contexto o en otros términos, yo creo que la gran conclusión de este apartado de la Ruta de la Seda 2.0 es que le están apostando en recuperar, como muy bien usted lo mencionaba, toda la parte logística, la parte de infraestructura de carreteras, ferrocarriles, puertos, y que incluso pues llegar a realizarse un mayor dinamismo o en zonas apartadas, en países de pronto donde no se llegaban, digamos, zonas marginadas del comercio global. Zonas marginadas, y creo que ahorita va a haber una confrontación. ¿Por qué? Porque China, primero se va a reactivar el tema de la guerra comercial China y Estados Unidos, con la llegada de Trump a partir del 20 de enero, el nombramiento de su secretario de Estado. Trump tiene una visión del mundo que no cree en el multilateralismo, aborrece, odia, detesta a la Organización Mundial del Comercio, y Trump entiende, no somos quienes para jugar si está errado o no, que las relaciones comerciales él las va a manejar como maneja sus relaciones diplomáticas, a través de acuerdos bilaterales. El Trump es de la tesis de que para negociar tratados de libre comercio no se necesita tanta gente. Él, hablando directamente, por ejemplo, con Corea del Norte, se sienta y firma un acuerdo de cooperación o un acuerdo comercial con Corea del Norte, entendiendo el contexto de Corea del Norte. Entonces, va a haber un enfrentamiento porque creo que Trump tiene una visión bilateral de las relaciones comerciales, mientras China le apuesta al multilateralismo, le apuesta a la Organización Mundial del Comercio. No sabemos quién ganará, no sabemos quién va a ser el que, probablemente el país que gane esta guerra comercial, que gane esta confrontación entre Estados potencias, seguramente es el país, el actor internacional que va a dominar el futuro del comercio internacional a un mediano y largo plazo. Profe, para ampliar la discusión de estos mega avances y megaproyectos que tiene China con nuestro bloque de América Latina, amplíanos la información o las noticias que tienes puntuales. En el marco de la reciente cumbre de la Alianza del Pacífico, con nada más y nada menos que con la principal figura política de China, que es su presidente Xi Jinping, llega a Perú y con la presencia también de autoridades peruanas inauguran un megaproyecto, un megapuerto denominado Canchay, en una zona cercana a Lima. Es hasta el momento considerado el puerto uno de los puertos más grandes de Latinoamérica y a nivel global. Es una inversión total de 3.400 millones de dólares, recoge que aproximadamente 15 muelles, un túnel de 2 kilómetros para la salida de la carga, incremento de la capacidad de desembarque de estas transportes o estas unidades de transporte marítimo, no solamente para lo que tiene que ver, y tú lo apuntabas, el comercio de productos tradicionales, sino de recursos como el litio, el cobre y también productos agrícolas como la soja. Hay un dato muy interesante, por ejemplo, la reducción entre 28 a 40 días, lo que es el traslado de la carga, porque antes tenían que ir al Estrecho de Magallanes, es decir, bajar al Estrecho de Magallanes o ir por México, y ahora con este puerto pueden llegar directamente los embarques o estos buques de gran calado, que fíjense que estos buques de gran calado aproximadamente trasladan
alrededor, en promedio, a 24.000 contenedores desde el punto de vista logístico. ¿Qué implicaciones esto tiene para América Latina? Los beneficios se pierden de vista y creo que es la apuesta, es el pie de fuerza que tiene China, la presencia, la carta y el golpe sobre la mesa que hace el presidente Xi Jinping de decir, aquí estamos en Latinoamérica, y la gran incógnita es cuál va a ser la reacción de la administración Trump, cómo Estados Unidos, a través de su nueva política comercial, que tiene grandes expectativas, pueda contrarrestar y sea un contrapeso a la presencia de China, que ya es clara, evidente y contundente con la inauguración de este puerto, un puerto que tiene una inversión muy importante y que evidentemente va a tener una presencia muy permanente y sobre todo tiene una influencia en la reducción de la cantidad de jornadas y la cantidad de días que se tardan estas embarcaciones, y también tiene la infraestructura logística para recibir, vuelvo y repito, embarcaciones de gran alcance que nada más y nada menos están acostumbradas a trasladar 24.000 contenedores en tiempo carga, en tiempo real, que llegan a este tipo de espacios marítimos. Creo que, sin lugar a duda, es el enclave marítimo por excelencia y más importante que está desarrollando América Latina en estos momentos. Esta gran apuesta, profesor, como usted lo menciona, entonces ratifica la presencia y la incursión de China en el bloque de América Latina, y especialmente pues a nuestros países cercanos. Recordemos también que hace poco se firmó el Tratado de Libre Comercio entre China y Ecuador, que estamos realizando como esa observación. Acá es importante pues mencionarles a ustedes también que a pesar de estos 43 años que Colombia tiene diplomacia con China, aún no se ha logrado un tratado de libre comercio. Estamos escalados en una asociación estratégica, viendo, como el profesor lo decía, analizando las circunstancias para poder cada vez ir integrando, sí, muy bien lento, pero dando, digamos, pasos seguros con la relación bilateral entre Colombia y China que el profesor nos presenta el día de hoy. Sí, y sin lugar a dudas, China está pisando fuerte, y se va a evidenciar esa guerra comercial en los próximos años con la llegada de Donald Trump. Bueno, como seguimos planteando en el desarrollo del podcast, el control de puertos extranjeros y el dominio marítimo de chinos se ve reflejado y por su presencia a través de capital directo e indirecto en enclaves comerciales a nivel internacional, por ejemplo como el Canal de Panamá, el Estrecho de Gibraltar, el Canal de Suez, el Estrecho de Hormuz. También tiene presencia en territorios como en Singapur, en Yakarta. Es decir, China tiene no solamente el control de estas rutas comerciales, sino la apuesta de puntos portuarios y lo que está asociado a la actividad comercial en estas áreas estratégicas. Si recogiendo el dato, aproximadamente más del 70% de la actividad comercial de los 100 puertos más importantes del mundo se encuentran bajo el control del gigante asiático. De igual forma, los trayectos de la ruta de la seda plantean no solamente una estrategia de avanzada por parte de China a nivel de una ruta terrestre que también tiene influencia, sobre todo en la zona de Europa del Este y Europa Central, sino también tiene una ruta marítima donde marca una presencia acelerada, un dominio sostenido en continentes como el africano. No obstante, esta nueva apuesta de China, lo que se denominó la ruta de la seda, adaptada a los nuevos cambios geopolíticos del siglo XXI, busca también ampliar la mirada de China no solamente en África y en Europa del Este y Europa Central, sino también amplía su margen y su presencia a través de la zona del Asia-Pacífico. Recordemos que no es casual que China, a través de los grupos geopolíticos como el BRICS,
plataforma de integración entre Brasil, Rusia, India, la misma China y Sudáfrica. Con la creación de este grupo van a tener una mayor influencia en esta zona del Asia-Pacífico. Los proyectos de inversión, el Banco del Bridge, los proyectos de infraestructura, de desarrollo de vías marítimas están en la apuesta de este lado del planeta a través de la zona del Asia-Pacífico, y donde Colombia se engrana y tiene un papel determinante, no solamente como miembro fundador de la Comunidad Andina de Naciones, sino también como miembro fundador y con un liderazgo activo dentro de la Alianza del Pacífico. Por eso yo particularmente soy de la opinión, o creo, que Colombia debe apostar a tratados de libre comercio, de acuerdos de intercambio de bienes y servicios con China desde estos mecanismos de integración, no a través de una relación bilateral directa entre China y Colombia, porque vemos que el déficit de la balanza comercial está totalmente favorable a China. Entonces, la propuesta o la visión que pudiera ser interesante, alternativa para Colombia, es que Colombia se acerque a China, pero en conjunto, en bloque con otros países que tienen una política comercial muy cercana a Colombia, como es el caso de Chile, de México y de Perú. Muchas gracias, profe Víctor. Yo creo que como conclusión y gran enseñanza de este episodio, de este podcast, para resumir lo que hemos discutido el día de hoy, es cómo China está influyendo en el tema geopolítico y las implicaciones comerciales para Colombia, para nuestro bloque, según entiendo, latinoamericano, más puntualmente pues para nuestro escenario, nuestro contexto colombiano. Agradezco enormemente al profesor Víctor por su valiosa participación, y gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio de Negocios Globales Podcast. Los invitamos a compartir sus opiniones en este tema en redes sociales. No olviden sintonizar nuestro próximo episodio, donde continuaremos hablando temas relevantes en el ámbito de los negocios internacionales. Hasta la próxima. Este podcast fue posible gracias a la Corporación Universitaria de Asturias, encabezada por su rector, el doctor Germán Alirio Cordón, a la vicerrectoría académica, el doctor Juan Carlos Solarte, a la dirección académica, el doctor Juan Carlos Sánchez, y al equipo de la dirección y desarrollo profesoral, liderado por la doctora Diana Tirado, a la producción virtual a cargo de Miguel Ángel Díaz Tobar.